Presidente de Fundación Ibercaja, subdirectora de Fundación Ibercaja, secretario general de Cámara de Comercio de Zaragoza, señores de Arce, Salas y Gómez. Amigos y amigas, buenas tardes y bienvenidos al Patio de la Infanta. Hoy continuamos con el interesante ciclo de conferencias que responde a la pregunta ¿qué le pasa a España? Estaba coordinado por José Luis de Arce y para el que hoy tenemos el placer de contar con Vicente Salas, economista y profesor emérito de la Universidad de Zaragoza, a quien quiero agradecer su presencia hoy para ofrecernos la conferencia 25 años de economía española en el euro. Un ciclo de conferencias que comenzó el pasado mes de noviembre, se enmarca en las actividades impulsadas por Cámara de Comercio y en el que colaboramos desde Fundación Ibercaja, desde SECOT y el Ateneo de Zaragoza. El ciclo ¿Qué le pasa a España? Conforma una reflexión sobre la situación actual de nuestro país a través de reconocidas y relevantes personalidades como es Vicente Salas y en el que han participado el Teniente General Francisco José Gán, Inocencio Arias, José Miguel Santamaría y Josep Antoni Durán y Lleida. Sin duda, un verdadero lujo poder contar con unas voces reconocidas y expertas en los diferentes asuntos que abordamos con este programa. Unas conferencias imprescindibles para el momento de incertidumbre en el que nos encontramos. Como saben, desde Fundación Ibercaja tomamos como importante el compromiso de acercar el conocimiento a toda la sociedad. A través de este ciclo ofrecemos la posibilidad de conocer los distintos puntos de vista desde los que se analizan una realidad para tener así una imagen completa de la actualidad social, política y económica de nuestro país. Sin extenderme más y reiterando mi agradecimiento a Vicente Salas, a la Cámara de Comercio de Zaragoza y al Ateneo de Zaragoza, cedo la palabra ya a Carlos Gómez. Gracias por acompañarnos esta tarde. Pues muchas gracias, Inés. Buenas tardes a todos. Lo primero, como siempre, agradecer tanto a la Fundación Ibercaja como a la Cámara de Comercio la amabilidad que tienen de contar con el Ateneo para que participemos unos minutos de manera activa en la organización y la presentación de este acto, ¿no? Y hoy, con nuestro invitado, el profesor Vicente Salas, la verdad es que tenía yo una especial ilusión en participar hoy en la presentación, ¿no? Como alumno que soy. He sido, pero seguimos siendo, los alumnos siempre somos alumnos de nuestros profesores, ¿no? Como alumno que soy de Vicente, pues es un placer el poder participar aquí hoy. Además, con otros compañeros que veo que han asistido a este acto, ¿no? Como José Luis presentará formalmente a nuestro invitado y hará también un repaso por su currículum, un currículum muy amplio, yo solo quería detenerme en dos aspectos fundamentales, o para mí muy interesantes, o que a mí personalmente me parecían muy interesantes, ¿no? y que quizá no se lean directamente en el currículum, ¿no? Y el primero era que nuestro invitado aragonés siempre ha demostrado un interés, un compromiso con Aragón, de manera explícita. Y eso es una cosa que a mí me apetece resaltar, ¿no? Como muchos de ustedes saben, cuando se incorpora, la primera incorporación al trabajo que cuando viene a España a trabajar, tiene varias opciones para elegir, varias universidades, entre ellas la Autónoma de Barcelona, y elige la Universidad de Zaragoza para iniciar su carrera, ¿no? Esto es un compromiso. Luego lo sigue demostrando participando en el Consejo Asesor del Gobierno de Aragón durante muchos años, ¿no? Este es un aspecto que nos interesa. Y luego otra cosa que nos interesa también resaltar, ¿no? Es su actividad docente, ¿no? Quizá la actividad investigadora, sus estancias en otras universidades, tanto nacionales como extranjeras, pues la investigación es muy relevante, se ve en los papeles, en las publicaciones, en los libros, pero la actividad docente, la actividad que recibimos sus alumnos es una cosa que no es tan explícita, ¿no? Que solo conocemos de primera mano, ¿no? Y yo quería hacerlo explícito, agradecerle sus años de docencia, que han sido fructíferos para muchos de nosotros. Además lo recordamos con cariño. Yo soy de las primeras promociones que tuvimos la suerte de tenerlo como profesor recién llegado de los Estados Unidos, ¿no? Con un ambiente entonces muy fresco, muy novedoso, muy americano, ¿no? Me acuerdo perfectamente de eso. Diseñó la asignatura desde el principio
y con un diseño muy, muy diferente. Nosotros estábamos muy sorprendidos con la manera de exponer las clases, de examinarnos y de disfrutar, ¿no? de algo que durante muchas generaciones hemos venido disfrutando, ¿no? y participando. Y simplemente lo quiero dejar ahí, simplemente nuestro agradecimiento y reconocimiento al profesor Salas por su trabajo, no solo a nivel académico, a nivel nacional e internacional, sino también docente. Pues gracias, Vicente, y atentos a lo que nos cuentes una vez más. Gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Debo empezar el acto agradeciendo a Ibercaja, a la Fundación Ibercaja, en la persona de su presidente, don Amado Franco, que nos acompaña, y también a la Cámara de Comercio, gracias a cuyas dos entidades hemos organizado este ciclo, que está ya en su cuarta intervención. El 1 de enero del año 1999, España adoptó el acuerdo de incorporarse al euro, juntamente con otros 11 países de la Unión Europea. Es decir, están pasando 25 años de la incorporación española al euro. Evidentemente, esto ha traído consigo unos cambios muy importantes en el desarrollo de la economía española y quizá es un momento, a los 25 años, de hacer un recordatorio de qué ha sido esto, qué ha pasado. ¿Ha sido bueno para España? ¿No ha sido tan bueno? ¿Hemos tenido aciertos? ¿Hemos tenido fallos? Bueno, pues de todo esto nos va a hablar el profesor Vicente Salas, catedrático, como se ha dicho, emérito de la Universidad de Zaragoza. ¿Y quién es el profesor Vicente Salas? Voy a tratar brevemente de hacer un pequeño recorrido por su biografía académica y profesional para que tengan ustedes un conocimiento preciso de quién es esta persona que nos acompaña hoy y que va a explicarnos qué ha pasado con el euro. Aragonés, de Albelda, provincia de Huesca, se forma como economista, completa su formación con un máster en el ESADE, en Barcelona, y termina todavía más adelante haciendo el doctorado en Ciencias de la Administración de Empresas en la Universidad de Purdue, en Estados Unidos. Tras su formación académica, ocupa la cátedra de Economía en la Universidad de Zaragoza, también en la de Barcelona, vuelve posteriormente a Zaragoza, donde hace no mucho tiempo se ha jubilado. Ha sido también profesor visitante en las universidades estadounidenses de Stanford y Connecticut. Ha sido consejero del Banco de España y miembro de su consejo de dirección ejecutivo. Por consiguiente, es un hombre que ha estado siempre mirando muy de cerca los avatares de la economía española. Es evidentemente un especialista en análisis económico, sobre todo en el aspecto empresarial, economía de la empresa. Es miembro de diferentes institutos académicos nacionales e internacionales. Ha abordado varias publicaciones, muchos artículos científicos, varios libros, con lo cual ha contribuido de una forma definitiva y decisiva a la investigación económica. Por supuesto, esta carrera profesional le ha llevado a merecer diferentes distinciones, entre otras, la Medalla al Mérito del Gobierno de Aragón, la Gran Cruz al Mérito al Servicio de la Economía, la Medalla Basilio Paraíso, entre otras, y el doctorado honoris causa de la Universidad de Barcelona. Pero yo quiero añadir algo más, porque detrás de este currículo y de esta vida profesional tan intensa, tan larga, tan fructífera, se esconde un hombre, una persona a la que yo tengo el gusto de conocer y apreciar hace ya varios años. Y sé que a Vicente Salas no le gustan los halagos, aunque sean justos, pero debo decir, por lo que conozco y sé de él, que es un hombre cabal, sencillo, amable, discreto y sobre todo cordial. Con ustedes, Vicente Salas. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes. Por supuesto, es un placer estar aquí. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias a la Fundación Ibercaja, gracias a la Cámara de Comercio por organizar este ciclo y por contar conmigo. Gracias, José Luis, por tus palabras de presentación. Y gracias, Carlos. Me alegro que sea un antiguo alumno el que haya tenido la oportunidad también de compartir este estrado conmigo, porque realmente lo que da sentido al trabajo de los profesores es el trabajo posterior de los alumnos, ¿no? Los profesores no tendríamos ningún impacto en la sociedad si no fuera por el impacto verdadero que hacen los alumnos que tratamos de formar. Por tanto, aprovecho esta ocasión para dar las gracias a todos los alumnos que he tenido durante todos estos años en la Universidad de Zaragoza, que han sido muchos, algunos están aquí. Os agradezco de verdad que hayáis venido y, bueno, pues esto, vamos a decirlo así, va dedicado a vosotros hoy. Bueno, vamos a hablar del euro, de la economía española en el euro. Y vamos a hacer una mirada atrás, pero tratando de proyectar estos 25 años pasados hacia el futuro. Es decir, qué lecciones o qué mensajes podemos sacar de esta experiencia para los próximos, si no 25, 5, 10 años. Voy a empezar con un resumen del mensaje. Como mis compañeros no pueden ver, voy a ser un poco más, voy a prescindir para no distraernos. Voy a hacer un breve resumen del contenido y de, digamos, los mensajes para que ya, si se quedan con esto, podríamos terminar. Bien, la primera pregunta es cuál ha sido la evolución de la economía española y lo que nos interesa realmente, el bienestar de los españoles en los 25 años de España en el euro. Bueno, utilizando el estándar que habitualmente utilizan los economistas para medir el bienestar, que es el PIB por habitante, el PIB per cápita, decimos que ese PIB se ha multiplicado por 1,16, es decir, el PIB per cápita en estos momentos es un 16% mayor que el que era en el año 2000. Bueno, esto en principio podríamos decir que es menos de un crecimiento del 1% por año, pero como veremos después está repartido de forma muy distinta. Si nos retrotraemos al 1975, es decir, lo que podría ser mi generación, más o menos, el PIB per cápita se ha multiplicado por 2. Esto es una pauta que se han observado los historiadores en los últimos 150 años, que nuestras generaciones, a lo largo de la generación, se ha visto que el PIB per cápita de los países desarrollados se ha multiplicado por 2. La cuestión es si esto va a poder seguir así. La segunda pregunta es si se han cumplido las previsiones sobre lo que iba a aportar el euro a la economía española. Es decir, en el año del euro ya se hacían previsiones de lo que iba a pasar. Bueno, yo en esto la respuesta es parcialmente. Hemos mejorado nuestro bienestar, he dicho el 16%, si lo medimos en PIB per cápita, aunque posiblemente cualitativamente tenemos la sensación de que podría haber sido más, pero no hemos avanzado en convergencia con el resto de países del euro. Es decir, cuando nos comparamos el PIB per cápita de España con el PIB de Alemania, seguimos en la misma posición per cápita, seguimos en la misma posición prácticamente donde estaba. De hecho, Alemania ha aumentado en este periodo el PIB per cápita en un 20%, nosotros, como he dicho, en un 16%. Bien, ¿qué factores han sido determinantes en que se cumplieran o no las expectativas generadas? Pues yo diría que parcialmente la falta de convergencia en productividad y también en ocupación.
Es decir, no convergemos en PIB per cápita por dos motivos, porque nuestra productividad por persona que trabaja es más baja y no ha crecido como ha crecido en otros países, y también porque en términos relativos el porcentaje de personas que trabajan de los que viven en España es inferior a los países de la Unión Europea. Y también los factores que condicionan, es decir, ¿por qué? Podemos preguntarnos por qué no hemos avanzado más en productividad y en ocupación. En lo que se refiere a la productividad, pues no hemos convergido en productividad porque tampoco hemos convergido en los factores que, de acuerdo con los economistas, determinan esa convergencia en productividad, como son el capital humano, el capital tecnológico y un capital en el que me voy a dedicar más especialmente, porque creo que es el más desconocido, que los economistas llaman el capital organizacional. Bien, ¿qué propuestas para el futuro? Bueno, yo un poco el mensaje que quería transmitir es que tenemos que dar prioridad a la mejora de la productividad, tenemos que abordar ese reto pendiente, pero que tenemos que prestar atención para avanzar en la productividad allí donde la productividad realmente se determina, que es allí donde se produce. Y donde se produce en las empresas y en los centros que prestan servicios en el ámbito público. Por tanto, tenemos que poner el foco para mejorar la productividad, por lo menos desde mi punto de vista, en mejorar la gestión, mejorar las formas de trabajar, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, con el objetivo de obtener o conseguir un mejor aprovechamiento de la iniciativa, el esfuerzo y el compromiso de las personas. Bien, esto hubiera podido decirlo hace 25 años, creo que si era válido hace 25 años, creo que sigue válido hoy. Es decir, el reto de la comunidad española, por lo menos desde mi punto de vista, es mejorar la capacidad, las posibilidades, las oportunidades de trabajo de las personas que viven en España. Bueno, este es el resumen. Entonces, ahora voy a dar algunos datos que de alguna manera complementen esto que voy a decir. Bien, el guión de la exposición, 4 puntos esenciales: qué significa el euro, qué resultados hemos conseguido, resultados parciales, la explicación de los resultados y la mirada al futuro. Bien, quería empezar con una perspectiva, poniendo el euro en una perspectiva histórica. Perdonen, ¿queréis compartir? ¿Queréis poneros ahí Ponte tú, porque me sabe mal que no vais a ver nada, o si no os bajáis abajo. José Luis, os bajáis. Bueno, como queráis. Que me encuentro incómodo viendo que no pueden ellos seguir. Yo creo que es mejor que os bajéis así. Perdonad, pero creo que estamos todos. Me gustaría a mí que estuviéramos aquí más que en una conferencia, en una charla. Por supuesto, les invito a todos a preguntar o a debatir cuando termine. Bien, como digo, me gustaría poner el euro en una perspectiva histórica. Empezando en algún momento, he elegido el Plan de Estabilización del año 1959, que supuso el primer paso para la integración de la economía española en la economía mundial. La democracia del año 75-76, los pactos de la Moncloa que siguen a la establección de la democracia. El año 1985, que es cuando España entra en la Unión Europea, es el mercado único de bienes, servicios y personas. En el año 1999-2000, la entrada en la Unión Europea, en la Unión Monetaria, es decir, la incorporación en la moneda única. La crisis financiera del año 2008, que ha marcado obviamente la historia de la economía española en los últimos años. Yo diría que quizá el impacto del euro realmente, lo que fue el impacto del euro para la economía española, probablemente es lo que pasó en la economía del año 2000 al 2008, aunque pongamos 25 años, pero ya la crisis supuso una redefinición de la situación de la economía
y probablemente, digamos, absorbió todos los efectos que hubiera podido tener el euro en la misma. Yo creo que ha sido muy importante también la declaración de 2012 del presidente del Banco Central Europeo, el señor Draghi, en defensa del euro, que es lo que salvó al euro, lo que salvó al euro, yo creo que también salvó a Europa. La crisis de la pandemia, 2019, el programa de Next Generation de la Unión Europea con fondos tanto de subvención como de deuda para apoyar las economías más afectadas y también últimamente pues, la guerra de Ucrania, el episodio inflacionista, etc. Es decir, han pasado muchas cosas en estos 25 años. Quizá, repito, digamos un poco el periodo experimental para ver lo que supuso el euro para la economía española estaría entre el año 2000 y el año 2007-2008. Bien, ¿qué supone el euro? ¿Qué supone para la economía española la entrada en el euro? Bueno, esencialmente lo que supone el euro, desde mi punto de vista, es que España entra en una zona de moneda única. Desaparecen las monedas nacionales de los 11 países que forman parte del euro, con lo cual se elimina una variable que estaba influyendo en el funcionamiento del mercado europeo hasta entonces, que era la posibilidad de que los estados pudieran devaluar la moneda nacional para, digamos, recuperar su competitividad que hubieran perdido con anterioridad. Por tanto, esta posibilidad de cambiar, de alterar el tipo de cambio de la moneda nacional generaba digamos, distorsionaba las relaciones comerciales en Europa y además generaba unas primas de riesgo diferenciales entre países que se traducían en diferencias de costes financieros. Por tanto, con la eliminación de las monedas nacionales y la creación de esta moneda única, que además estaría gestionada por un banco central independiente que marcaba unas líneas claras de actuación a través de los tipos de interés, objetivos de inflación del 2%, es decir, una regla sencilla con un objetivo único, marcaban también una estabilidad. Esto se reforzó con la estabilidad fiscal, pero marcaba unas condiciones de estabilidad que al final lo que se esperaba que ocurriera y realmente ocurrió es que los 11 o los miembros de la zona, todos los países de la zona euro, se financiaran a costes similares. Tanto las empresas como las familias y los gobiernos pagaran tipos de interés similares. Es decir, eso no quiere decir que todos los proyectos en cada país tuvieran el mismo tipo de interés. Los tipos de interés o los costes financieros variaban en función del riesgo de cada proyecto, pero la idea era que, dado un mismo riesgo, ese proyecto se financia el mismo coste en Alemania que en España. Y esto es lo que creo que consiguió el euro. Para ello, España tuvo que ajustar su inflación previamente a la entrada del euro. Tengo también algunos gráficos, pero los voy a comentar muy rápidamente. Hasta el euro, el tipo de interés nominal de la deuda pública en España estaba alrededor del 10%. Y después del euro pasa al 4% en promedio. Es decir, se reduce el coste de la financiación para el Estado, se reduce, y también para las empresas, se reduce en 6 puntos porcentuales. Claro, pero España partía de un diferencial de inflación. En España tenía una inflación antes del euro del 5% en promedio. La inflación pasa al 2%, por tanto, lo que importa es la reducción en el tipo de interés real, es decir, la diferencia entre el tipo de interés nominal menos la inflación. Y esto significa que el tipo de interés real nominal menos inflación antes del euro era el 5% y después del euro baja al 2%, 2,5%. Es decir, automáticamente el coste financiero para la economía española pasa del 5 al 2,5, es decir, se reduce a la mitad. Por tanto, para evaluar el impacto del euro en la economía española, para mí, el impacto, digamos, económicamente más objetivable es ver el impacto que tiene en una economía
que el tipo de interés, el coste de la financiación en términos reales, baje del 5 al 2,5. Bien, ¿qué es lo que un economista esperaría cuando en una economía baja el tipo de interés del 5 al 2,5? Bueno, automáticamente el tipo de interés es el precio al que se descuentan rentas futuras. Es decir, una renta perpetua de 100 euros que se descuenta al 10% vale 1.000 euros, pero si se descuenta al 5% vale 2.000 en valor presente. Por tanto, todas las rentas monetarias que se generaban en España en ese momento, con un horizonte infinito, valían en valor presente, valían el doble. Claro, esto tiene mucha importancia en los activos de vida útil más larga, que son precisamente los bienes inmuebles y los bienes que no se pueden importar. Por eso, un efecto importante del euro fue la burbuja que se produce en el sector inmobiliario, porque los activos inmobiliarios que tienen esa vida útil larga, en valor presente, repito, casi duplican su valor, y la oferta a corto plazo por lo menos es inelástica. No se pueden importar y tampoco se pueden hacer casas de un momento a otro. Por otro lado, el coste una reducción en el coste financiero reduce los costes de producción en España. Al reducirse el coste de la financiación, el coste del capital se reduce y al reducir el coste, para una misma demanda, para unos mismos recursos, podemos producir más. Y la estimación sería que aproximadamente el output, la producción total de la economía española, como consecuencia de esa reducción del coste financiero a la mitad, debería haber aumentado en un 30%. Es decir, el impacto directo del euro sobre la producción, si no hubiera pasado nada más, sería un aumento de la producción total, no per cápita, no, sino de producción total del 30%. Por otro lado, como en la producción se utiliza capital y trabajo, la reducción del coste financiero reduce el coste del capital. Para un mismo coste del trabajo, los precios relativos cambian y esperamos que haya más intensidad de capital en la producción en relación al trabajo, porque el recurso capital se abarata en relación al recurso de trabajo. Y por otro lado, esperamos también que las empresas ganen menos dinero. Esto puede parecer una pequeña sorpresa, pero no es así. Se espera que las empresas ganen menos dinero porque para que una empresa funcione, si el coste de la financiación es del 10%, tiene que sacar una rentabilidad al capital del 10%. Pero si el coste es el 5%, con una rentabilidad del 5%, la empresa puede sobrevivir. Por tanto, en términos medios, la rentabilidad del capital disminuye, pero esa disminución es perfectamente asumible porque también ha disminuido el coste. Bien, la pregunta, en el tema en el que me voy a fijar es el último, que es, yo creo que el que realmente nos interesa, que es un poco lo que podríamos llamar el cambio cualitativo que hubiera podido producirse como consecuencia de este abaratamiento del coste de capital. Y es si con esa mayor intensificación de uso del capital para la producción, también la economía española se iba a hacer en una economía más productiva, es decir, íbamos a ser capaces de producir más con los mismos recursos que teníamos, es decir, íbamos a invertir más en I+D, etcétera, etcétera. Entonces yo me voy a centrar en esta cuestión, en este punto. Lo demás, bueno, obviamente puede tener mucho interés, pero lo voy a dejar. Entonces, realmente ahora miramos los resultados de esto, que si realmente pasó lo que esperábamos o no, pero repito, me voy a fijar solo en la convergencia en el PIB, el PIB per cápita, la productividad y la renta, y voy a dejar las otras variables. Es decir, no me voy a fijar en el empleo, no voy a hablar de la intensidad de capital, ni de la deuda del déficit. Sería muy importante, muy interesante hablar de esto, pero como digo, me voy a centrar en la convergencia real. Es decir, ¿qué ha pasado con el PIB? ¿Qué ha pasado con el PIB per cápita? Y en la convergencia de ese PIB o no. Bien, estos son los datos espero que los vean. Esta es la evolución con índice 100 en el año 1975 del PIB per cápita, el PIB per cápita de España, que esta es la línea azul, el PIB por habitante.
El PIB por habitante, como pone arriba, se descompone en el producto de la productividad, es decir, el PIB por hora trabajada, es lo que aparece ahí como productividad, PIB por hora trabajada, multiplicado por las horas trabajadas en relación a las que se hubieran podido trabajar teniendo en cuenta toda la población que había en España. Es lo que llamamos ocupación. Aquí yo represento solo dos variables, es para no enredar demasiado en el gráfico. Aparece la variable PIB per cápita, la que nos interesa, que es la azul, y la roja, que es la productividad, que es el output por hora trabajada, el PIB por hora trabajada. Como digo, esto empieza en el año 70, el 100 es en el año 75, y he marcado dos momentos. El momento de mediados de los 80, que debería que ser cuando España entra en la Unión Europea, en la Unión de Mercado de Bienes, Servicios y Trabajo, y el año 1999, que es cuando España entra en el euro. Bueno, como ven, estas curvas han ido de forma bastante, cada una, no exactamente, pero bastante cada una por su lado. Me voy a adelantar y les voy a enseñar cómo han sido estas dos curvas para Alemania. Esto es lo mismo, las mismas dos funciones para Alemania. Y ahí lo que señalo es que a principios de los años 90 Alemania se ve inmersa en el proceso de unificación. Como ven, en Alemania, excepto en ese periodo que es donde se separan, coincide con el periodo de la unificación de las dos Alemanias, como ven, en Alemania la productividad y el PIB se han mantenido de forma paralela, han evolucionado de forma regular y una prácticamente solapada a la otra. En España, el primer rasgo que vemos en esta historia de 25 años, de más de 25 años, porque es un poco la historia de mi generación. Yo me incorporé a trabajar en el año 76, así aproximadamente. Bueno, hice la mía en el 76, pero bueno. Esta es un poco nuestra generación, y como vemos, en esta generación las dos funciones se han ido por separando. ¿Cuál es la variable intermedia? La variable intermedia es la ocupación, es decir, el porcentaje de personas que trabajan en relación a la población en general o a las que podrían trabajar. Bien, como vemos, el primer periodo de la democracia en España, como ven, la línea azul es plana. Después de cuando entramos en la democracia, la línea azul es plana y la línea roja crece. Es un periodo en el que el PIB per cápita no aumenta, pero aumenta la productividad. Esto es porque se destruye mucho empleo en España. Es decir, el número de personas que trabajan, y es por todo el reajuste económico que se tiene que hacer para absorber, digamos, las ineficiencias que había dejado la dictadura. Cuando entramos en la Unión Europea, en el año 1986, el periodo de 1986 hasta prácticamente mediados de los 90, es el periodo, digamos, más fructífero de la economía española porque se consigue a la vez que aumente la productividad, es decir, la línea azul, como ven, se acelera hacia arriba a partir del año 1986, y la línea roja también. Y de hecho la línea azul sube más deprisa que la línea roja, quiere decir que estamos generando a la vez empleo y productividad. Llega en el euro, llegamos al euro, el año 1999, por finales de los 90, mediados de los 90, y la productividad se estanca. La producción por hora trabajada se estanca. En cambio, el PIB per cápita de la economía aumenta. ¿Cuál es el efecto del euro? El efecto del euro, hasta el año 2007, está claro. El euro hace que aumente la actividad, aumenta el empleo, aumenta la actividad, aumenta el empleo, pero no aumenta la productividad. Por tanto, cualitativamente, el impacto del euro, es decir, si cualitativamente quiere decir que hemos cambiado las estructuras y las formas de trabajar para hacernos más productivos, es decir, más eficientes en el uso de los recursos, el euro realmente no lo consigue. ¿Por qué vivimos mejor a partir del euro? No porque
hagamos las cosas mejor o produzcamos mejor, sino porque el euro hace que haya más personas que trabajan. Y esto es lo que hace que el PIB por persona en el conjunto de las personas que viven en España aumente. ¿Qué pasa a partir de la crisis? Bueno, pues a partir de la crisis, como ven, la línea azul se ha movido con altibajos, pero en estos momentos nuestra productividad está prácticamente al mismo nivel que estaba en el año 2008. Estos son datos de la OCDE estimados con índices de precios para tratar de quitar todo el efecto de las unidades monetarias. Es decir, son medidas discutibles, pero intentan ser pues hasta lo mejor que se sabe hacer por los economistas. En cambio, en la última época, desde la crisis del 2008 por lo menos, vemos que la línea roja vuelve a subir. Por tanto, este último periodo, desde el 2008 hasta este momento, lo que ha hecho la economía española, yo diría que ya no es tanto por el efecto del euro, porque estaría absorbido, es que ha subido la productividad, pero ha bajado la ocupación, ha vuelto a bajar la ocupación. Es decir, que hemos ganado por el lado de que las personas que trabajan produzcan más con respecto a lo que producían en el año 2008, lo hemos perdido porque hay menos personas que trabajan, repito, de cara al PIB por persona. Bueno, ya no me voy a pasar porque este es el mismo mensaje o son las mismas funciones para Alemania, pero en Alemania, como he dicho antes, la continuidad de estas dos curvas lo que indica primero que el crecimiento ha sido regular, que el crecimiento regular hasta ahora, Alemania en esta crisis está estancada, como sabemos, incluso crece en este último año, crece por debajo de lo que crece España, y aparte de las dos, de ser regular, la evolución, una ha ido paralela a la otra. El resultado final, en el mismo periodo, España y Alemania han multiplicado el PIB por habitante por 2, desde el año 75 hasta 2008-2009. Alemania ha multiplicado desde el euro, como he dicho antes, España ha aumentado el 16%, Alemania el 20%. Bueno, aquí lo que hago es simplemente ver lo mismo de una manera un poco distinta, poniendo en relación el PIB per cápita de Alemania, que es la línea continua que ven en el centro del gráfico. Este es el PIB en relación a Alemania, y las líneas de puntos son la productividad con respecto a la productividad de Alemania y la ocupación, es decir, el porcentaje de personas que trabajan en relación a las que podrían trabajar en España y en Alemania. Y esto es desde el euro. Como ven, en el euro, con respecto a Alemania, incluso la productividad disminuye. Es decir, la productividad española, he dicho antes que no había crecido, pero con respecto a Alemania, Alemania crece y, por tanto, la línea de puntos, que creo que es de color rojo, desde los primeros años hasta el año 2007, muestra una tendencia decreciente. En cambio, la curva que es el porcentaje de ocupados en España en relación a los ocupados en Alemania crece, pero la otra línea de puntos azul. Y eso hace que converjamos, es decir, que en el momento 2000 el PIB per cápita español era el 80% del PIB per cápita en Alemania, pues conseguimos llegar hasta el 85%. Bueno, luego, pues la productividad, como ven, prácticamente estamos en el mismo nivel que estábamos en el año 2000, y la ocupación ha ido adaptándose, se ha ido estabilizando, pero se ha ido estabilizando a niveles del 85%, es decir, que en Alemania, de las personas que pueden trabajan un 15% más que las que trabajan en España, aproximadamente. Bien, este es el panorama en esta variable. Habría otras muchas. ¿Qué ha pasado con la deuda? ¿Qué ha pasado con el empleo? ¿Qué ha pasado con el stock de capital? Etcétera. Pero, como he dicho, yo me he centrado para esta charla en esta variable. La cuestión siguiente es ya explicar las variables que inciden directamente
en el PIB per cápita, en esto que llamamos la convergencia real. Si el PIB per cápita se acerca, de España se acerca al PIB per cápita no ya del promedio de Europa, sino de los países mejores de Europa. Y para explicar la evolución del PIB per cápita tendríamos que explicar la productividad y tendríamos que explicar la ocupación. Es decir, tendríamos que decir por qué en España la producción por hora trabajada es menor que la producción por hora trabajada en Alemania, la productividad, y por qué en España la proporción de personas que trabajan, de las que pueden trabajar, es inferior a la de Alemania. Trabajamos más horas, eso corrige un poco, las horas medias trabajadas por un español están por encima de las horas medias que trabaja un alemán, pero el número de personas que trabajan compensa holgadamente para que el total de horas sobre las que se emplean, sobre las que se podrían emplear, estemos todavía por debajo. Pero no voy a entrar en la ocupación, en explicar la ocupación. Me voy a centrar solo en la productividad porque no tengo tiempo para más, tampoco les quiero cansar. Si tienen interés que hablemos de por qué España tiene un nivel de ocupación por debajo de Alemania, pues podemos también comentarlo después. Bien, por tanto, me voy a centrar en la productividad. Bien, los economistas han estudiado la productividad muchísimo, ¿no? Pues toda la investigación académica de los economistas en productividad es extensísima, pero yo me voy a centrar también en un punto, porque si no sería exhaustivo. Bien, la idea que yo voy a tratar un poco de proyectar o de comunicar es que para entender la productividad tenemos que entender cómo se trabaja en un país. Es decir, la productividad se determina en los centros de trabajo. La productividad no es una variable macro, es una variable micro. A macro vemos el agregado de todas las personas que trabajan en sus puestos, en las empresas, en una organización. Eso es lo que vemos a nivel agregado, pero realmente donde se produce la relación entre lo que producimos y las horas que ponemos es en los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo están generalmente articulados en empresas. Por tanto, la productividad, y también en administraciones públicas, en servicios públicos. Por tanto, entender la productividad requiere entender qué producimos, cómo producimos, con qué recursos, todo esto deberíamos de discutir. No lo vamos a discutir. Solo voy a centrarme en cómo se produce. Voy a centrarme solo en hablar un poco cómo se produce en España. Y para eso me voy a fijar en la estructura productiva, en términos de distribución de las empresas por tamaños. La distribución de las empresas por tamaños. Aquí tienen desde el año 1995 al año 2020 la distribución del total de empresas que hay en España, cómo se distribuyen por clases de tamaño. En el año 1995, de acuerdo con el directorio de empresas, en España había 2,5 millones aproximadamente de empresas. En el año 2020 hay 1 millón más. O sea, el número de empresas en España en el 2020 es 1 millón más, es decir, casi un 50%, no tanto, más que las que había en el año 1995. Pero la distribución de tamaños es prácticamente la misma en todo este periodo. Es decir, durante todo el periodo la estructura productiva en España medida por la distribución de empresas por clases de tamaños ha permanecido prácticamente invariable. Tenemos más de un 55% habitualmente de estas empresas que no tienen trabajadores, es decir, de ese 3,5 millones, casi 2 millones, 1.800.000 no tienen trabajadores, serían, digamos, trabajadores autónomos, que es más o menos el número de trabajadores autónomos sin asalariados. Los autónomos incluyen con y sin asalariados. Esto es aproximadamente el número de trabajadores. 1.800.000 es aproximadamente el número de trabajadores autónomos estable, que este número ha permanecido también estable en los últimos 25 años en España. Por tanto, el 55% no tienen trabajadores y el 45% tienen trabajadores. De esas que tienen trabajadores, pues el 90 y tantos % tienen entre 1 y 9 trabajadores asalariados
y el número de empresas que tienen más de 250 trabajadores asalariados pues ha mantenido permanentemente estable en el 30%. Ese es el porcentaje sobre las que tienen trabajadores, sobre las que tienen trabajadores. Es decir, que si lo hiciéramos sobre el total, este porcentaje de empresas grandes sería todavía mayor. Si miramos el número de trabajadores por empresa, prácticamente permanecen estable desde el año 2000, alrededor de 8,5. Es decir, dividimos el número de asalariados que hay en España por el número de empresas con asalariados y aproximadamente tenemos 8,5 trabajadores por empresa, y esto ha estado prácticamente estable en los últimos 25 años. Por tanto, con esta variable estamos produciendo igual hoy que producíamos en el año 2000. La estructura productiva, podemos discutir si esta es una variable adecuada para una estructura productiva, pero de acuerdo con esta variable estamos igual. Esta es una comparación del último dato de Eurostat del año 2000 para distintos países. Número de empresas, valor añadido, total de trabajadores en esas empresas. Bueno, para resumir, en España tenemos, pues de acuerdo con esta fuente, y esto excluye el sector financiero y excluye algunos sectores de no mercado, tendríamos 2.600.000 empresas que emplean a 12,5 millones de asalariados. Aquí no están los empleados públicos. Los 3,5 millones de empleados públicos no están aquí, tampoco están los trabajadores autónomos, son los asalariados. Alemania tiene menos empresas que España, 2,5 millones, pero emplea a 29,5 millones de trabajadores. Es decir, esto explica que en promedio en Alemania estemos en 11,8, y aquí con este dato, que es algo distinto del que decía antes, porque aquí no distingue entre empresas con asalariados y sin asalariados, España estaría en torno a 5. Es decir, mejor de los casos, el tamaño medio de la empresa española sería, por número de trabajadores, la mitad de la empresa alemana. Estamos un poquito mejor en esta variable que Italia y algo peor que Francia, pero tampoco Francia y Alemania en esta variable tampoco están de forma claramente superior. Y esto nos dice también en la última variable lo que esa medida de productividad, que no es exactamente la que comentaba antes, pero es el valor añadido por empleado, que en Alemania serían casi 62.000 euros, es decir, un trabajador en una empresa alemana genera un valor añadido de 62.000 euros, y en España genera un valor añadido de 40.000. Es una diferencia del 50%. Esto habría que ajustarlo, habría que ajustarlo por horas, habría que ajustarlo por poder de paridad de compra. Hay algunos ajustes, pero cuando tenemos en cuenta que en España se trabajan más horas, cuando lo pusiéramos por hora trabajada, este 20% de diferencia volvería a aparecer. Francia está algo por debajo de Alemania, y Italia, con una estructura productiva también de muy pequeñas empresas, está algo mejor que España. Si miramos ahora por clases de tamaño, comparamos las empresas, la productividad y el empleo de las empresas alemanas y españolas por clases de tamaño, tenemos este gráfico de aquí. Es un gráfico conocido para quienes estudian estos temas, y esto en promedio lo que viene a decir que la productividad de las empresas alemanas en el conjunto, de las empresas españolas, es el 64%, es decir, 2/3 del valor añadido por trabajador de las empresas alemanas. Esto es de la columna total. Y si miran, realmente en todas las clases de tamaño, la ratio es menor que 1. Es decir, en todas las clases de tamaño, la productividad media de las empresas españolas está por debajo de la productividad media de las empresas alemanas. Pero donde realmente encontramos la mayor diferencia es entre las microempresas, es decir, las empresas entre 0 y 9 trabajadores, en el cual la productividad media de esas microempresas en España es del 57% del valor añadido por trabajador. En esas empresas es el 57% del caso de Alemania. Y el gráfico de su derecha indica
cómo se distribuyen los trabajadores por clases de tamaño, la ratio también en los dos países. Y en todos los casos, aquí lo que vemos es que la proporción de trabajadores que trabajan en empresas entre 1 y 9 trabajadores, entre 0 y 9 trabajadores en España, es 1,88 veces la proporción de trabajadores en Alemania. Aproximadamente en Alemania, aproximadamente el 17% de los trabajadores trabajan en empresas de 1 a 9 trabajadores. Pero es que en España la proporción está prácticamente en el doble. Es decir, que tenemos una productividad media por empresa más baja que en Alemania en general, pero allí donde tenemos la productividad media más baja en comparación con la Alemania es donde España tiene concentrada casi el doble de personas trabajando que en Alemania. Entonces, con esto, obviamente, hemos escuchado muchísimo el debate o la recomendación de que uno de los problemas que tiene España es que las empresas son demasiado pequeñas, que hay que aumentar el tamaño empresarial y que la solución para mejorar nuestra productividad es aumentar el tamaño medio. Esto pues es verdad, pero si hacemos las cuentas y decimos, bueno, ¿qué pasaría, cuál sería la productividad media en España si con la productividad en cada clase de tamaño tuviéramos la distribución de trabajadores que hay en Alemania? Pues sí, la productividad aumentaría 6, 7 puntos. Pero realmente, como mejora la productividad media en España, es si conseguimos que la productividad dentro de cada clase de tamaño, si la productividad dentro de clase de tamaño se acercara a la productividad dentro de clase de Alemania. Es decir, con la misma estructura de empresas que tenemos ahora, si dentro de cada clase de tamaño la productividad media española se acercara a la productividad media alemana, estaríamos al 90% de productividad que tiene Alemania. Por tanto, ¿hemos de cambiar la estructura productiva? Sí, pero también con el tamaño de las empresas que tenemos, cada empresa tiene una oportunidad con respecto a los estándares alemanes, tiene una oportunidad de mejora importante. Por tanto, mientras no cambia la estructura productiva y hemos visto que permanece estable 25 años y por algo será, de momento tenemos el reto también de mejorar la productividad en las empresas con los tamaños actuales. Bien, ¿cómo hacemos para mejorar la productividad? De nuevo, los economistas, 100 recetas. Bien, yo me voy a fijar en una receta solo, en una variable, un intangible que los economistas llaman el capital organizacional. ¿Y qué es esto del capital organizacional? Bueno, pues no es fácil de explicar, pero he traído este gráfico copiado de un informe reciente de la consultora McKinsey. Hasta hace poco, de hecho, hasta este documento de McKinsey no había visto ninguna consultora hablar de capital organizacional. Es un concepto que los académicos llevamos tiempo analizando, pero en estos momentos, hace escasamente unos meses, la consultora McKinsey ha publicado un documento que a mí me parece muy, muy interesante, que es precisamente cómo mejorar es un documento que analiza la doble dimensión del performance de las empresas, lo que llaman ellos empresas orientadas a los resultados y empresas orientadas a las personas. Y obviamente las mejores empresas son las que hacen un avance equilibrado en las dos direcciones. Y McKinsey descubren que no es una cuestión solo de tener a trabajadores talentosos o hábiles o inteligentes o trabajadores, sino que depende muchísimo el resultado final del ambiente, de las condiciones, de las características del puesto de trabajo donde estos trabajadores están. Y esto es lo que llama McKinsey capital organizacional. Y ahí he cogido una definición que dan ellos. Pero creo que este gráfico es de lo que nos podemos, y lo digo porque no es mío, creo que este esquema es de lo que nos podemos guardar. Y yo creo que este es el reto que tenemos. McKinsey, la consultora, reconoce que tenemos que empezar muy pronto,
cuando somos jóvenes, pequeños, tenemos que seguir avanzando mientras nos acabamos de formar y tenemos que encontrar un ambiente de trabajo en el que este capital humano que hemos adquirido antes de llegar a la empresa se amplifique, se potencie. Y para eso tenemos los capital físico, tenemos el capital tecnológico, pero por primera vez, yo por lo menos en una consultora, y no he visto ningún informe de ningún gobierno, incorpora esta variable intangible que llamamos el capital organizacional. Voy a terminar con una última. Aquí tengo algunos datos para España, pero lo voy a saltar. Y voy también a dejarles, esto es un esquema que es mío, para lo que valga, pero que es un esquema que intenta resumir el debate tal como está en España. No es un debate porque una de las posiciones que hay aquí creo que solamente la defiendo yo, pero que es un poco el debate que se está generando en España y que se va a generar seguro sobre cómo mejorar la productividad a través de mejorar el tamaño de las empresas. Un argumento es que lo que impide el crecimiento de las empresas son las normas regulatorias. Los elevados costes de hacer negocios en España, la mala regulación que tenemos, la poca competencia que hay en los mercados. Esto no estimula, sino que frena la capacidad de crecer las empresas, la capacidad de innovar y la capacidad de ser más eficientes, de internacionalizarse, etc. Seguro que podemos mejorar muchísimo por estas dimensiones. Seguro que podemos mejorar la calidad de la regulación, seguro que podemos mejorar muchísimo el ambiente de, digamos, la seguridad jurídica, seguro que podemos aumentar la competencia en muchos mercados. Es decir, hay mucho que hacer en uno de los lados, lo que yo llamo ahí factores externos que limitan el desarrollo de la empresa en España. Pero creo que, y me da más confianza decir esto, al haber visto la propuesta de McKinsey, creo que también tenemos margen para mejorar por la otra vía. Una vía que intenta relacionar el modelo empresarial con el modelo productivo. Es decir, el modelo productivo no es independiente del modelo empresarial dominante en España. Yo me atrevo a decir que ese modelo empresarial está muy condicionado por la falta de confianza en las relaciones laborales en España, en las relaciones entre capital y trabajo. Esa falta de confianza frena la delegación. Y al frenar la delegación, eso quiere decir que el control se tiene que hacer por la vía jerárquica. Claro, si no se puede delegar y tienes que controlar jerárquicamente, a la hora de crecer buscas nichos de mercado en los cuales los costes de controlar jerárquicamente no sean muy altos, porque si no tienes una clara desventaja. Y eso te lleva también a especializarte en actividades productivas acordes con esos en los que los bajos costes de crecer no te perjudiquen demasiado. Pero es que además estos sectores son precisamente aquellos sectores donde hay menos oportunidades para la innovación y para la mejora de productividad. Son sectores que tampoco, como no hay mucha oportunidad para la innovación y la productividad, tampoco pagan salarios altos. Si no se paga salarios altos y el capital humano es relativamente de baja calidad, no hay incentivos de las empresas a invertir en formación. Como no hay incentivos en invertir en formación, no delegamos porque creemos que las personas que tienen que hacer las tareas no están suficientemente preparadas para hacerlas. Y esto realimenta el ciclo que he comentado antes. Bueno, creo que tenemos con esto suficiente para debatir y recordar el resumen del principio. Esto es simplemente
lo que he dicho al principio, he repetido para cerrar. Y muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias. Bueno, señores, abrimos el coloquio para que quien lo desee pueda preguntar. Ahí hay una pregunta por ahí y otra por aquí después. Por favor. No, detrás. Muchas gracias, Vicente, por tu magnífica presentación, como siempre. Me han quedado 3 puntos, dijéramos, negativos de la economía española. Es el capital organizacional que has comentado, es el tema de la delegación y el tema de la seguridad jurídica. ¿En estos 3 factores estamos muy alejados de Europa o cómo lo ves? ¿Quieres desarrollar más en este tema? ¿Son los 3, dijéramos, mensajes negativos o tenemos muchos más? Gracias. Bueno, vamos a ver, habría mucho que hablar sobre este tema. Solamente voy a hacer una pequeña ilustración de un trabajo que hice no hace mucho, ¿no? Y que creo que comentaba algo de esto en un artículo que tuve oportunidad de escribir en el Heraldo por este cupo que tenemos los eméritos, que nos reservan un lunes al mes, que decía que la tecnología no sería suficiente y que para mejorar la productividad necesitábamos organización. Y ahí citaba un poco la comparación entre el norte de Europa y España en algunos indicadores, unos indicadores de organización del trabajo y indicadores de digitalización. Organización del trabajo, una variable que se suele utilizar es, se les pregunta a los directores de las empresas, estas son variables cualitativas, y en fin, los datos son los que son, en qué porcentaje de trabajadores en la empresa tienen autonomía para realizar su trabajo. Entonces, porcentaje de empresas con autonomía en Suecia o norte de Europa con respecto al sur, España, por ejemplo. Claramente, un porcentaje mucho más alto. Y luego la variable de digitalización. España, en las estadísticas internacionales, puntúa alto en digitalización, pero puntúa alta en digitalización con 2 variables, robots y la utilización de los sistemas, digamos, inteligentes en control del trabajo. En cambio, en el norte, con el mismo nivel medio, con el mismo nivel de digitalización, o con un poquito mayor incluso, las 2 variables que diferencian son porcentaje de trabajadores que utilizan ordenadores en sus puestos de trabajo, no robots, sino porcentaje de trabajadores que utilizan ordenadores en su puesto de trabajo y la utilización de estas tecnologías no para controlar, sino para coordinar. Por tanto, en los países de alta productividad, esto no quiere decir que sea una relación de causa-efecto, es simplemente una observación. Si el grado de delegación es una medida de la capacidad de delegar y, por tanto, de la confianza, estaríamos bajos por ahí. Pero es que además utilizamos las tecnologías para reforzar ese control jerárquico y, por tanto, estamos utilizando unas tecnologías que, digamos, en la investigación académica han demostrado que cuando son útiles es precisamente cuando puedes delegar más. Por tanto, hay estudios para reforzar esto. No sé si con esto ha sido suficiente para tu pregunta. Gracias en todo caso y también de nuevo te doy las gracias por, en fin, como he dicho antes, como uno de los antiguos alumnos que estáis aquí, que de verdad que me alegro mucho de veros. Hola, buenas tardes, Vicente. Hola, Pues, Vicente. bueno, enhorabuena porque me ha encantado la conferencia. Gracias. Entonces, te voy a poner una objeción y es... Ponle tres, Vicente, que tú puedes. No, te voy a poner una grande, que sería la siguiente. Tú puedes. Si asumo tu argumento, que me parece muy razonable, entonces lo que voy a hacer es moverme de tu campo del micro al macro. Y entonces la especialización en sectores de baja intensidad tecnológica y de bajo valor añadido depende, además de lo que tú has señalado, también de las ventajas comparativas de España. Y el cambio de las ventajas comparativas
es más complejo, que obviamente en el ámbito empresarial donde tú has señalado hay recorrido para hacer cosas, pero hay aquí otro ámbito más que me parece, no sé si más difícil o igual de difícil, que es el cómo escalamos hacia estas actividades de mayor valor añadido, ¿no? Y entonces aquí tenemos un problema de dependencia de trayectoria, que es difícil modificar sustancialmente, y factores estructurales que seguramente hace que seamos buenos en cosas que generan estos problemas. Y como somos buenos, pues tenemos este incentivo a seguir haciendo aquello que hacemos bien, que no es lo más interesante. Bueno, por supuesto que lo que he dicho es una simplificación de los condicionantes de la productividad, y es evidente que la especialización turística en España es una ventaja, ahí se refleja una ventaja comparativa de un recurso que en el norte de Europa hasta ahora por lo menos no han tenido. Con el calentamiento global veremos qué pasa, ¿no? Y por tanto, España, efectivamente, en el sector turístico, probablemente si miráramos la productividad de las empresas turísticas en España, veríamos que esa puede ser perfectamente homologable a otras empresas. También, si miramos Inditex lo está haciendo muy bien. Aquí, de lo que estamos hablando, obviamente, es de promedios, y no estoy eliminando esos condicionantes. Pero yo creo que las posibilidades de escalar, ¿de qué dependen? Y un poco mi punto es que las posibilidades de escalar dependen mucho de la capacidad de gestión. Y puede ser una hipótesis falsa, incorrecta. Pero yo creo que que en España y en Europa no hay un problema. O sea, ahora se está hablando, por ejemplo, de la unión de los mercados de capitales, porque hay que buscar más financiación a las startups en España, en Europa. Y la unión del mercado de capitales va a favorecer eso. Vamos a ver, yo creo que el capital financiero es lo más móvil que hay, y las personas que tienen proyectos interesantes, si no, se van ellos a Silicon o lo que sea. Yo creo que el problema no es un problema de financiación, yo creo que es un problema de que Europa, la capacidad de innovación tecnológica y de realmente hacer proyectos rompedores en tecnología, está muy lejos de Estados Unidos. Yo creo que es un problema de proyectos, no es un problema de escalar, es un problema de proyectos. Yo creo que escalar es un problema de hacer un equipo en lugar de que un ingeniero tenga que aprender gestión. Es decir, si en una startup, lo que tiene que hacer la startup es ver cuáles son las habilidades que se necesitan, y esas habilidades conseguirlas en equipo. No que un ingeniero aprenda gestión, el ingeniero tiene que hacer innovación, no gestión. Yo creo que hay oportunidades, obviamente. Es un poco provocador, lo acepto, y incompleto también. Y estoy totalmente de acuerdo que es un mensaje incompleto, y tienes toda la razón. Pero bueno, lo voy un poco a lo mío, como dicen. Hola, buenas tardes, Vicente. Yo no he sido alumno tuyo, pero en fin, he disfrutado mucho de esta clase magistral. La verdad es que se me ocurren un montón de preguntas, soy muy preguntón, por eso me he puesto aquí en primera fila. Yo te voy a lanzar y tú contestas a lo que quieras. Bueno, voy a probar. No, la primera pregunta tiene que ver un poco con el comentario de Vicente, ¿no? Claro, es decir, cuando uno ve, por ejemplo, el ratio de productividad para el segmento más pequeño de empresas, ¿no? Es decir, el diferencial tan grande entre las empresas españolas y la de Alemania, claro, a uno se le ocurre una imagen que seguramente es una imagen que simplifica demasiado, ¿no? Pero que en parte puede ayudar, ¿no? Es decir, uno piensa en una empresa española muy pequeña, piensa en un bar, uno piensa en una empresa pequeña alemana, piensa en un taller, ¿no? Es decir, un taller de manufactura de algo. Claro, es decir, al final aparece la composición, ¿no? Es decir, la composición sectorial. Es decir, porque supongo que tendrás datos, porque si viéramos productividades por estratos y segmentos, pero por sector, a lo mejor ahí sí que veíamos que no estamos tan mal en algunos segmentos. Por ejemplo, siempre se dice cuando viene una inversión de la industria del automóvil a España, dice, vienen aquí porque la productividad española es muy alta. Es decir, si fuéramos gran sector por gran sector, textil, farmacéutico, industria del automóvil, ahí a lo mejor ya el discurso quizás cambiaría bastante. Es decir, esta es una cosa que supongo que tienes datos y que creo que también es interesante, ¿no? Porque, claro, la componente sectorial es muy importante. Es decir, ¿a qué nos dedicamos? Y eso tiene que ver, claro, con la ventaja comparativa. La segunda cuestión tiene que ver, el otro día leía los titulares de un informe del IBIE, del Instituto Valenciano de Investigación Económica, y justamente hablaba de los diferenciales de productividad, pero él decía, el tema era
que en los países donde se ha creado un Consejo Nacional de Productividad ha avanzado muy deprisa y España era de los que no. Claro, es decir, entonces, claro, esto es hasta qué punto en España este es un tema de interés general. Es decir, hasta qué punto aquí en España las tres patas, digamos, el Estado, el gobierno, los gobiernos, las empresas y los trabajadores son conscientes y hasta qué punto sería muy conveniente ese consejo que podría ser una forma también de introducir cambios. Otra pregunta que se me ocurría escuchándote es, ¿hay indicadores de productividad sector público, sector privado? Porque claro, es decir, uno ve eso y dice, podemos medir, se mide cómo ha evolucionado la productividad de las empresas versus la productividad del sector público. Si lo viéramos, nos íbamos a llevar alguna sorpresa, no. Y ya para acabar y contesta lo que quieras. El teletrabajo, es decir, las nuevas formas, digamos, de organización. Desde la reducción del tiempo de trabajo, el teletrabajo. Es decir, esto realmente hay estudios un poco de cómo puede estar influyendo en la productividad. Es decir, acortar la jornada de trabajo, por ejemplo, manteniendo el salario, que ya se ha intentado el teletrabajo generalizarlo porque hubo una marcha adelante, parece que ahora después hay una marcha atrás. ¿Tienes algún indicador que permita un poco avanzar cómo podría esto influir en la productividad? Y bueno, y muchísimas gracias a los organizadores, a la Cámara, Ibercaja, al Ateneo y por supuesto a la gente que me apuntaría a más clases magistrales tuyas. Bueno, no hace falta. Gracias. Y además ya no doy. Esta posiblemente sea mi última. La primera, tengo la fortuna de poder darla en este marco fantástico gracias a la generosidad de Ibercaja y de la Cámara y de José Luis y de Carlos. Y bueno, creo que es una despedida que no podría ser mejor para mí. Vamos a ver, efectivamente por sectores, hicimos una estimación por sectores, pero claro, también sectores relativamente agregados, manufactura, automóvil, creo que estaba automoción, porque la automoción no deja de ser un sector muy heterogéneo, porque claro, ¿qué es lo que tenemos aquí en España realmente en automoción? Tenemos montaje. Y en montaje, realmente, las plantas españolas han estado bien en montaje. Y estos promedios no quiere decir que en España no haya buenas empresas, es que quizá nos confundimos aquí. Hay empresas buenas. Yo creo que lo que nos pasa es que tenemos muchísima dualidad. Tenemos una alta dualidad territorial. O sea, si miramos la productividad media por comunidades autónomas, tenemos una varianza casi de 1 a 2, de hecho 1,9. Uno en Madrid tiene 1,9 con respecto a Extremadura en productividad. Y tenemos una gran alta dualidad empresarial. Tenemos la ratio de la productividad de las grandes con las pequeñas. En España supera 2,5. En Alemania es 1,5. Es decir, la productividad, las grandes son más productivas que las micro en Alemania también, pero la ratio es solo 1,5. Por sectores, realmente España, efectivamente, en los sectores donde vemos ventaja comparativa, por ejemplo, en los sectores de hostelería y en el sector del turismo, si no recuerdo mal, la productividad media en España estaba por encima de Alemania. Creo que eran los únicos, si no recuerdo mal, son datos algo retrasados. Para esta conferencia esto no lo tengo actualizado, pero lo hicimos para un trabajo que nos encargaron hace un tiempo sobre el tema precisamente del tamaño empresarial. Miramos por sectores, pero no al nivel. Pero claro, fijaros que yo lo que estoy planteando ahí, que es una hipótesis que obviamente no tengo contrastada, es una conjetura más que una hipótesis, es que la forma de gestionar condiciona en qué nos especializamos. Es verdad que puede haber condiciones naturales también, pero bueno, es una conjetura, no deja de ser una conjetura. El Consejo Nacional de Productividad, efectivamente, yo creo que hemos llegado tarde. Teníamos que haber llegado antes. Yo conozco, he colaborado con el IBIE desde la fundación, y creo que son muy buenos, hacen un trabajo magnífico, creo que son inteligentes, se han adelantado, ellos hablan del observatorio y ahora publicaron este trabajo en una unidad que ellos llaman Observatorio de Productividad y efectivamente debían de prever que en algún momento en España habría, y en el último capítulo ponen, ahora, ¿el Consejo de Productividad es el que causa el aumento en la productividad o son los países más productivos los que han instalado el Consejo de Productividad?
las diferencias de productividad estaban mucho antes del 2008. Yo creo que no se puede hablar de causa. Ojalá en España cambie la vida y realmente seamos ingeniosos en ese consejo y encontremos la clave para salir de donde estamos. Ojalá. Pero un poco cuál es mi conjetura. Mi conjetura es que se va a ver mucho de una perspectiva macro, cuando yo creo que tendríamos que profundizar en la micro. Y esa micro entraría también en el sector público. Debería entrar en el sector público. Yo diría en primer lugar en el sector público, porque creo que la calidad del sector público, calidad productiva, es muy determinante de la calidad y yo creo que hay un impacto de la regulación en la productividad. Digo que no es único, pero creo que sí que es. Y por tanto habría que hacer una valoración. Y yo creo que el sector público español, cuando claro, el output, como tú sabes, el output es muy difícil de medir. Por tanto, los indicadores de productividad que yo he visto son indicadores en las que la medición del output, es que el output principal en la contabilidad nacional del sector público son los gastos de personal, porque es que tienes gastos de personal y amortizaciones. Bueno, compras de servicios, pero el valor añadido prácticamente no tienes nada más. Entonces, ese es un problema. Si lo miramos por ratio de funcionarios por población, no estamos. Yo he visto un trabajo francés. En Francia hacían un trabajo de comparación europea. España no tenía una proporción de empleados públicos sobre el total de la población desproporcionada. Los empleados públicos en España, según mis estimaciones, en promedio ganan casi 10.000 euros de salario más que los empleados privados. Por tanto, tendríamos que pedirles, solo por eso tendríamos que pedirles una productividad de un 30% mayor. Porque cobramos esos 10.000 sobre un salario, sería un coste laboral por trabajador. Es coste laboral por trabajador, no lo que es el trabajador sino la casa. Mis cuentas son que en los 20 últimos años hemos estado alrededor de 30.000 euros constantes en el coste laboral por trabajador en el sector privado y casi 40.000 en el sector, y estables en los dos. Es decir, no se ha ganado prácticamente poder adquisitivo desde el 2008. Yo creo que hay que empezar. Yo diría que casi me parece más prioritario avanzar es inexcusable hacer un diagnóstico de la productividad. Y la innovación organizativa es más urgente en el sector público que en el sector, o tan urgente, yo diría que más urgente también, lo comentaba en la comida a raíz de alguna pregunta. Yo creo que hay que diseñar una administración que esté mucho más separada de la influencia política. O sea, no tiene sentido que cuando hay un cambio político, una parte importante de los funcionarios tenga que cambiar de puesto de trabajo. No tienes por qué cambiar al director del clínico porque cambia o el director del servicio porque cambia el gobierno. Si lo cambias es porque no lo hace bien. Lo nombras porque crees que lo puede hacer bien y lo echas cuando crees que no lo hace bien. Por tanto, creo que tenemos que también trabajar ese capital organizacional en el sector público. El sector público todavía está, creo, mucho más deteriorado el capital organizacional que en el sector. Por tanto, no sé qué, o sea, las ratios, estos agregados, no nos ponen mal, pero como funcionario con 40 años de servicio, puedo decir que tenemos mucho por hacer en sacar más provecho de nosotros mismos. ¿Hay alguna pregunta más? Parece ser que sí, a mí me gustaría hacer una pregunta. Perdón, no, si el público tiene... No, adelante. Déjenle... Esta última idea que has trasladado de ser más eficientes con la delegación, que has apuntado ahí desde mi punto de vista una cosa muy importante, ¿no crees que choca en España o en Europa frente al mundo anglosajón con que la gente no asume compromiso, no asume responsabilidades por el miedo al fracaso, por el miedo a verse valorado negativamente por una
bueno, pues por un fracaso, ¿no? Y que España penaliza mucho socialmente y profesionalmente un fracaso. ¿No crees que eso además desde la escuela, desde los colegios, desde la universidad, se debería trabajar en la motivación de la gente para que trabaje con otra idea, con otra filosofía? Pues yo estoy de acuerdo con el esquema de McKinsey. Esto empieza por abajo, ¿no? Empieza desde el principio. Por eso me parecía muy ilustrativo ese esquema, ¿no? Y es que esto se construye como un proceso. Esta, digamos, preocupación por el ridículo que estábamos comentando, es decir, esto que podríamos decir que es una cuestión cultural. Uno podría decir que el modelo empresarial es consecuencia de una cultura. Y vamos, seguro que tiene. Y esa dependencia temporal que comentaba el profesor Pinilla, de que realmente estamos donde estamos por algo. Hay una historia detrás. Y esa historia nos ha condicionado hasta donde hemos llegado y va a condicionar en el futuro. El tema siempre es si puedes encontrar algún punto desencadenante, no para cambiar radicalmente, sino para cambiar la tendencia, ¿no? Y yo creo que sí que hay margen para aumentar el sentido de responsabilidad de todos, ¿no? De aumentar nuestra responsabilidad y también un margen para un reconocimiento un poco del trabajo bien hecho al mismo tiempo, que yo creo que a veces nos da un poco de apuro también este reconocimiento, ¿no? Tenemos una presión social en ese sentido. Pero yo voy a utilizar un poco esto que a veces decimos que hay que formarnos en emprendimiento, ¿no? Que el emprendimiento tiene que ser una cosa que tendría que estar más arraigada en los españoles, ¿no? Yo creo que el emprendimiento para mí es precisamente el aprender a esa autonomía. Es decir, realmente lo que distingue al emprendedor es el que controla su trabajo y asume la responsabilidad, porque además todo va para él o para ella, porque al final tiene que pagar unos costes y si no va bien, perderá. Por tanto, el emprendimiento no es tanto una cuestión de oficio, sino de actitud. Y yo creo que el trabajo de un emprendedor es algo que todos deberíamos interiorizar, aunque trabajemos de asalariados y aunque trabajemos de funcionarios. Y es verdad, yo cuando estuve en Estados Unidos estudiando en el año 73, un montón de años. Y recuerdo, ¿no?, que los hijos de mis profesores, que no lo necesitaban para nada, pues se hacían sus perricas vendiendo cosas en el jardín o vendiendo cacharros. Me quedaba. Por tanto, esto se puede cultivar, pero yo creo que tenemos que también ser cuidadosos a la hora y no confundir. Tampoco no queremos que todos sean funcionarios, no queremos que todos sean empresarios, porque también se necesitan trabajadores. Pero sí que creo que hay una forma de abordar el trabajo que tendría que ser más común. Tendría que ser más común. Y eso también aplica a nosotros, a los funcionarios, ¿no? Me vas a perdonar, Carlos, pero me están indicando que tenemos que terminar. Muy bien, la dejamos por otro Si día. no te importa. La dejamos por Gracias. otro día. Bueno, pues señoras y señores, buenas tardes a todos. Y les pido como despedida un aplauso para el profesor Salas.